Vine a la casa de mi familia para Navidad. Mi lugar en la mesa se lo habían dado al nuevo novio de mi hermana. Mi madre dijo, este año solo estamos con la familia inmediata. Sonreí y volví a subir al coche. 30 minutos después, mi primo envió un mensaje en el chat familiar, gracias a Dios, el aguafiestas se fue. Abrí mi aplicación bancaria, cerré la línea de crédito y cancelé el pago final del servicio de catering del cumpleaños. A las 10:11 de la mañana, el chat grupal explotó con mensajes desesperados, no nos ignores. Mi lugar en la mesa había desaparecido. No es una metáfora, realmente había desaparecido. Entré en la casa la mañana de Navidad después de un viaje de 4 horas desde Boston. Llevaba una bolsa de regalos envueltos, una botella de vino y un pastel que no horneé, pero por el que pagué $40 en una panadería de Back Bay. Porque a mi madre le gusta decir que nunca contribuyo con nada hecho en casa. El camino de entrada estaba lleno, así que aparqué en la calle y entré, esperando el caos habitual, niños corriendo, alguien quemando tocino, mi padre fingiendo que recordaba mi puesto de trabajo. En cambio, me encontré con silencio. No silencio tranquilo. Ese silencio cargado donde la gente sabe algo que tú no, como si hubiera llegado temprano a una reunión que ya había sucedido. Entonces vi la mesa del comedor. 6 asientos, tarjetas con nombres, y donde debería haber estado mi nombre, nada. Solo un abrigo, una tela negra de aspecto caro sobre la silla, como si alguien ya la hubiera ocupado, el nuevo novio de mi hermana. Nunca antes había visto su cara, pero había oído hablar de él, bienes raíces, podcast de motivación, dientes demasiado blancos para ser reales. Allí estaba, riendo con mi padre como si hubieran jugado al golf juntos durante años. Antes de que pudiera decir nada, mi madre entró desde la cocina, me vio de pie allí y dijo, este año solo vamos a tener a nuestros familiares más cercanos. Ni siquiera parpadeó cuando lo dijo, como si fuera un vecino que se acercara sin invitación. La miré fijamente. Ella volvió a la cocina. Me di la vuelta y salí. No dije una palabra. De vuelta en el coche, me quedé allí con el motor en marcha. Eran las 9:47 de la mañana. El pastel todavía estaba caliente. La botella de vino sudaba con el frío. Mis manos no temblaban. No estaba enfadado, todavía no. Simplemente me sentía desplazado, como si alguien hubiera movido silenciosamente mi vida una pulgada a la izquierda y esperara que no me diera cuenta. Por costumbre, abrí el chat grupal familiar. El caos habitual de mis primos, fotos de niños abriendo regalos, selfies borrosas con mimosas. Entonces Dave dejó su mensaje, gracias a Dios que la depresión se ha ido. Jajaja. Lo miré durante un minuto entero. Él sabía lo que había pasado el año pasado. Todos lo sabían. Los 6 meses que dejé de dormir, la visita a urgencias, la vez que mi jefe tuvo que sacarme físicamente de la oficina porque no podía respirar, el mensaje que envié cuando estaba en mi peor momento. Cada uno de ellos vio esos mensajes, y esa fue la broma. 3 personas se rieron de ello. Una de ellas era mi madre. Ahí fue cuando algo se rompió. Abrí mi aplicación bancaria. Lo primero que se fue, la transferencia automática que cubría la factura de electricidad de mis padres. Luego, el pago programado al servicio de catering para el cumpleaños de mamá el próximo mes, desaparecido. La unidad de Google Drive compartida que construí y pagué, la que todos usaban para planificar vacaciones, dividir costos y organizar viajes, eliminada, todo. Luego cerré la línea de crédito que usaron cuando su horno se estropeó el invierno pasado, la que estaba a mi nombre, la que pagaba sin decírselo porque era familia. A las 10:11 de la mañana, el chat grupal explotó. Thomas, ¿dónde estás? No nos ignores. Thomas, esto es infantil. Tu madre está llorando. Sin disculpas, sin explicaciones, solo pánico. Porque su plan de respaldo se estaba alejando. No respondí. Guardé mi teléfono en la guantera y conduje a un restaurante a 20 minutos de distancia, pedí huevos que no comí y me senté allí pensando. Todavía no sabían lo que yo sabía, Dave, sus hijos, lo de la toalla, su hija encogiéndose cuando él se movía demasiado rápido, la tía Meredith llamándome llorando, pidiéndome que lo mantuviera en familia, diciéndome que fue un mal día, que no tuvo la intención de pegarle, que ni siquiera fue un golpe, solo una toalla, solo estrés.
Ella dijo que denunciarlo destrozaría a la familia. Pero aquí está la cosa, ya no soy parte de la familia. Eso es lo que me dijeron esta mañana. Así que soy libre, y el próximo movimiento es mío. Cuando volví al motel esa tarde, habían intentado llamar 7 veces, mi hermana 2 veces, mi madre una vez, justo después de que Dave publicara otra joya pasivo-agresiva en el chat grupal. Espero que todos estén disfrutando del drama. ¡Feliz Navidad! Alguien reaccionó con un corazón. No respondí a ninguno de ellos. Pedí comida china y me senté en la cama viendo repeticiones de algún programa de concurso de repostería, sin probar ni un solo bocado. Todo el tiempo estuve pensando en esa toalla. Fue hace 2 semanas, un martes por la noche. La tía Meredith me había llamado de la nada, llorando tanto que no podía pronunciar una oración completa. Dijo que Dave había perdido los estribos. Su hija menor había derramado zumo en su portátil. Había estado bebiendo. Cogió una toalla, la balanceó con fuerza. Le golpeó en el brazo, una marca roja al instante. No fue la primera vez, dijo. No fue la peor. La hija mayor había empezado a encerrarse en su habitación por la noche. Meredith había encontrado un golpe en la pared seca. Dave le dijo que callara y que mantuviera a la familia fuera de esto. Esa llamada terminó con ella rogándome que no dijera nada. Por favor, Thomas. Lo manejaremos en privado. Ya sabes cómo es la gente. Destruirá todo. Yo dije, vale. No quería empeorar las cosas. De verdad creía que podía quedarse callado. Eso fue antes de verlo hacer bromas sobre mi depresión, antes de ver su cara engreída en la mesa de mis padres en la silla que me quitaron, antes de que mi propia madre se riera con él. Así que presenté la denuncia. Esa noche, todavía tenía la captura de pantalla de sus mensajes describiendo todo, todavía tenía el archivo de audio de nuestra llamada. Lo adjunté todo, rellené el formulario, lo firmé electrónicamente y lo envié a la Oficina de Servicios para Niños y Familias. Me llevó 10 minutos. A la mañana siguiente, me desperté con el caos, 10 llamadas perdidas, un mensaje de mi madre. ¿De verdad hiciste esto? Tienes que parar antes de arruinar vidas. Esto es serio, Thomas. ¿No lo entiendes? No, lo entendí. Lo que no entendí fue cómo pensaron que seguiría jugando mientras me borraran de la familia como si yo fuera el problema. Yo era el que pagaba sus cuentas, el que ayudaba silenciosamente desde detrás de las escenas mientras Dave silenciaba a sus hijos y de alguna manera seguía recibiendo puré de papas extra en la cena. Mi madre intentó llamar de nuevo esa noche, no lo cogí. Mi hermana me envió un mensaje, ¿era realmente necesario? Le respondí con 2 palabras, tú empezaste. Al final del día, también me di de baja del plan de ahorros universitarios al que había estado contribuyendo para mi sobrino. Tenía 7 años. Me gustaba, pero tenía un padre que se reía del suicidio. Ahora que lo cuide él. La tía Meredith llamó a la mañana siguiente. Lo cogí. Me preguntó si lo había denunciado. Le dije que sí. Me rogó que no hablara con nadie más. Le pregunté por qué. Ella dijo que no quería que la familia se desmoronara. Le dije que ya lo había hecho. No estaba intentando destruirla, simplemente estaba cansado de fingir que aún valía la pena salvarla. Podían quedarse con su mesa, yo simplemente la había volcado. 2 días después de Navidad, se entregó una carta de servicios de protección infantil en la casa de Dave. Ni siquiera tardó 72 horas. Eso es lo que pasa cuando incluyes fotos, audio y declaraciones de testigos presenciales. Lo supe porque llamé para confirmar que habían recibido todo. La mujer al teléfono no parecía sorprendida. Simplemente dijo, nos pondremos en contacto con la familia en breve. Como si no fuera la primera vez que alguien enviaba algo sobre Dave. No me sentí mal. No sentí nada. El mismo día, mi madre publicó una foto de la familia alrededor del árbol de Navidad. Mi asiento, todavía desaparecido, había sido editado por completo. Solo un espacio vacío entre mi hermana y el novio. El brazo del sofá convenientemente recortado. Todos sonreían. El pie de foto decía, bendecidos más allá de toda medida. Los verdaderos fuegos artificiales comenzaron esa noche. A las 10:38 de la noche, mi teléfono volvió a explotar.
Mi hermana envió el primer mensaje, ¿qué demonios hiciste? Luego llamó Dave, dejé que sonara. Luego envió un mensaje, acabas de arruinarlo todo. Hice una captura de pantalla y respondí, no, Dave, tú lo hiciste. A medianoche. Y Meredith llamó, llorando de nuevo. Dijo que los servicios de protección infantil se presentaron en su casa porque una de las niñas se había quedado allí mientras Dave se enfriaba. Al parecer, le había gritado al trabajador social, afirmó que fue un malentendido, intentó culpar al moretón de un mal golpe. La hija mayor no lo respaldó. Meredith estaba aterrorizada. Dijo que la niña había preguntado si la iban a llevar. Le pregunté si eso parecía algo que una niña dice después de un mal golpe. Ella no respondió. Al día siguiente, mi padre finalmente llamó, no para disculparse, no para preguntar cómo estaba. ¿Empezó con esto? ¿Crees que esto te convierte en un héroe? Me reí. De verdad me reí a carcajadas. Le dije que no estaba intentando ser nada. Empezó una perorata sobre cómo había avergonzado a la familia, cómo no se airea la ropa sucia, y cómo Dave estaba bajo mucha presión. Le pregunté dónde estaba esa energía cuando yo tenía ataques de pánico y nadie me visitaba, cuando estaba a un mensaje de distancia de una botella de pastillas y nadie ni siquiera llamaba, cuando pagué su impuesto predial el año pasado sin decir una palabra. Se quedó callado por un momento. Luego dijo las palabras que sabía que vendrían, si no arreglas esto, ya no eres bienvenido aquí. Le dije, ya tomaron esa decisión la mañana de Navidad. Luego colgué. Esa noche, le escribí un correo electrónico al asesor financiero que había estado usando durante años, el mismo que me ayudó a establecer un fondo fiduciario para mis padres, destinado a comenzar después de que cumplieran 70 años. Le pedí que lo disolviera, que transfiriera todo, que detuviera toda la planificación futura relacionada con su patrimonio. Y le expliqué exactamente por qué, porque estoy cansado de pagar por personas que me tratan como una carga. La sangre no significa lealtad, respondió en menos de una hora. Dijo que entendía. A la mañana siguiente, mi madre me envió una foto. Era de la cocina. Los medicamentos de mi padre estaban esparcidos por el mostrador. Su mensaje decía, vamos a perderlo todo. ¿Es eso lo que quieres? No respondí porque estaba equivocada. No lo perdieron todo, simplemente me perdieron a mí. Año Nuevo llegó como un petardo sin sonido. Ni siquiera sabía qué había pasado hasta que vi fuegos artificiales a lo lejos, pequeños destellos sobre un lago helado a través de los pinos. Me alojaba en una cabaña de una habitación en un terreno en lo profundo de New Hampshire, cerca del lago Winnipegasee. No tenía wifi. No tenía fontanería. Tenía una estufa de leña, una cama y una pala. Eso es lo que quería, sin ruido, sin gente, sin familia. Encontré la cabaña a través de un tipo que conocí en una tienda de artículos para exteriores el año pasado. Solía ser bombero, ahora vivía fuera de la red y alquilaba cabañas a personas que querían desaparecer por un tiempo. Pagué en efectivo, sin identificación, sin preguntas. Cuando le dije que solo buscaba desaparecer un poco, ni siquiera parpadeó. Durante los primeros 3 días, no toqué mi teléfono. Caminé durante horas por el bosque, subí por colinas heladas con raquetas de nieve que me causaron ampollas, corté leña hasta que mis brazos cedieron. Viví a base de avena instantánea y café negro. Dejé de pensar en el chat grupal. Dejé de pensar en la silla vacía en la mesa. Dejé de pensar en cómo solía ser el que todos llamaban cuando las cosas se rompían, cuando las cuentas se acumulaban, cuando alguien necesitaba dinero, que pagaré pronto. En el 4.º día, dormí mejor que en años. Sin sueños, solo oscuridad. En el 5.º día, el teléfono finalmente zumbó. Señal débil. Una barra. Si lo sostenía contra la ventana, era Lily. Ella es la única prima que parecía haber escapado de la programación familiar. Era más joven, más tranquila, no publicaba tonterías pasivo-agresivas ni adulaba a Dave. Su mensaje fue corto, ¿podemos hablar, por favor? La llamé. Contestó al primer timbre. Hola, dijo. No querrás saber de mí, pero creo que deberías. Escuché. Estaba nevando afuera, la clase suave que hace sonidos de nieve. Ella me contó todo, Dave había perdido su trabajo.
Los servicios de protección infantil habían visitado 2 veces. La hija mayor había hablado, dijo que hubo otras ocasiones, plural, dijo que había visto a su hermana pequeña ser empujada contra una pared durante una discusión por la pasta de dientes, describió moretones, gritos, cerrando la puerta con llave por la noche. Sacaron a ambas niñas de la casa temporalmente, pero no se veía bien para Dave. Las niñas se quedaban ahora con Lily y su novia, a salvo por primera vez en lo que parecían años, y la familia se estaba implosionando. Y Meredith estaba al borde de un colapso. Mi hermana había desactivado su Instagram después de que la gente comenzara a hacer preguntas. Aparentemente, mi madre había llamado a los servicios de protección infantil ella misma, tratando de aclarar algunas cosas, pero ya era demasiado tarde. La investigación ya tenía impulso. Luego Lily dijo algo que me congeló más que el viento del exterior: todos te culpan a ti. No a Dave. No a Meredith. No a los años de silencio. A ti. Increíble, dije. No, dijo, es exactamente lo que esperaba. Pero aquí está el por qué te llamo. Tu madre le dijo a la abuela que cerraste el fideicomiso, y papá escuchó. Ahora todos están enloqueciendo. Dicen que has arruinado a la familia financieramente. Casi me río. Las mismas personas que se sentaron a la mesa sin mí, que me dijeron que no era familia cercana mientras le daban mi asiento a un tipo que apenas conocían, ahora querían que volviera y lo rescatara. Lily estuvo callada un rato. Luego dijo, ahora tienen miedo de ti. Fue algo extraño de oír, pero entendí lo que quería decir. Ya no era el hijo tranquilo que escribía cheques y mantenía la paz. Me había convertido en la única persona que no podían controlar. Tenía dinero, tenía información, y había terminado de ser útil para personas que me veían como desechable. No dije mucho más, solo le dije que estaba bien, que apreciaba que cuidara de las niñas. Antes de colgar, dijo, van a intentar llegar a ti. No los dejes. Esa noche, me senté junto al fuego, mirando las llamas y finalmente dejé que la ira se apoderara de mí sin restricciones. Por primera vez en mi vida, no estaba tratando de arreglar el desastre de nadie más. No era la red de seguridad de la familia. No era su donante, su solucionador de problemas, su vertedero emocional. Era libre. Pero la libertad no es tranquila. No es limpia. Era hora de volver, no para pedir mi asiento en la mesa, sino para recordarles quién lo sacó en primer lugar. No le dije a nadie que iba a regresar. Sin advertencia, sin mensaje dramático. Simplemente recogí mi equipo, salí de la cabaña antes del amanecer e hice el viaje de 5 horas directamente. No paré a comer. No puse música. Solo silencio, nieve y una decisión final que se hacía más pesada con cada kilómetro. No fui a casa. Fui a casa de Dave. Su casa estaba en uno de esos nuevos desarrollos donde todos los buzones coinciden y los vecinos saludan como si les importara. El camino de entrada estaba vacío. Sin coches, sin movimiento en el interior. Los servicios de protección infantil ya habían hecho su trabajo. Caminé por detrás, con el teléfono en la mano, saqué algunas fotos de la puerta lateral que no cerraba con llave, el columpio roto con el asiento agrietado, las bolsas de basura apiladas junto al garaje como si a nadie le importara. Solo documentación. Luego conduje directamente al juzgado y pedí la oficina de registros. La señora detrás del cristal apenas me miró cuando le entregué la solicitud. Le di mi identificación y un número de caso que había obtenido de Lily. Solicité copias de todo, el resumen de la investigación, las declaraciones de la familia, las fotos del incidente, cualquier cosa pública, cualquier cosa real. Luego esperé, mientras me sentaba en esa fea silla de vinilo bajo las luces fluorescentes parpadeantes. Pensé en todo el dinero que había entregado a lo largo de los años, silenciosamente, sin pensarlo 2 veces, cumpleaños, reparaciones de coches, alquiler, comestibles, incluso un tutor privado para mi sobrino cuando mi hermana dijo que se estaba quedando atrás. También pagué por eso. Y ahora tenía influencia. Para cuando llegué a casa de mis padres, el sol se estaba poniendo. La casa se veía exactamente igual. La camioneta de mi padre estaba enfrente. La luz del porche estaba encendida. Llamé una vez y entré. Todavía tenía una llave. Ambos estaban en la cocina. Mi madre se congeló cuando me vio.
Mi padre parecía que se había tragado un clavo. No me senté. Dejé una carpeta de manila sobre la mesa. La página superior tenía el nombre de Dave en negrita, seguido de la frase, Investigación de bienestar infantil en curso. Mi madre la abrió, escaneó algunas líneas. Esperé. Esto no es justo, dijo. No tenías que hacer esto. Él lo hizo, dije. Simplemente no esperaba que alguien finalmente dijera algo. Mi padre empezó a hablar, pero lo interrumpí. Me dijiste que no era familia, que no era bienvenido. Así que así es como va a ser. Enumeré todo lo que había retirado, no más pagos, no más transferencias de emergencia, no más contribuciones a cumpleaños, vacaciones, cuentas o planes. El fideicomiso desaparecido, el fondo de reserva que construí para ellos en caso de una emergencia médica, cerrado. Y expliqué por qué, con detalle, porque la familia no es con quien compartes sangre, es quien aparece cuando importa. Y cuando estaba en el suelo en mi peor momento, ninguno de ellos lo hizo. Hicieron bromas, tomaron fotos, siguieron adelante, y cuando me levanté, no estaban listos para lo que traería conmigo. Mi madre lloró. Mi padre no dijo nada. Salí y no miré atrás. Esa noche, Lily me envió un vídeo, las niñas riendo, horneando galletas en su cocina. Parecían seguras, felices, libres. Y por primera vez en meses, sentí que quizás había hecho algo bien. Pero no había terminado. Todavía no. Pasaron 3 semanas. 3 semanas tranquilas. Sin mensajes de mi madre. Sin llamadas de mi hermana. Dave desapareció de todas las plataformas. Su podcast desaparecido. Su biografía de bienes raíces eliminada. Nada de él excepto silencio. Y solo podía imaginar cómo se sentía ese silencio con 2 niñas ya no bajo su techo y toda la familia demasiado débil para decir su nombre en voz alta. Me quedé en Boston, trabajé, comí mejor, dormí toda la noche. Recuperé mi vida, pieza por pieza, y seguí pensando que quizás ese era el final. Tal vez simplemente permanezcan rotos, y finalmente pueda terminar. Pero las familias como la mía no se acaban silenciosamente. Una noche, llegó una llamada de un número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego otra, luego una tercera. Finalmente respondí a la cuarta. Era mi madre, no enojada, no amargada, solo cansada. Dijo que querían hablar. Dijo que todos se estaban reuniendo, sí, todos, y que quería que yo estuviera allí. Dijo algo que me impactó, no sabíamos lo mal que estaban las cosas. No queríamos saberlo. Ahí fue cuando me di cuenta de que no lamentaban lo que hicieron, lamentaban que ya no pudieran ocultarlo. Aún así, fui. No fui por ellos. Fui por las niñas. ¿Por Lily? Por mí mismo, tal vez. La reunión fue en casa de mi tía Meredith. Entré, y todos los ojos estaban puestos en mí. Los que solían susurrar ahora miraban fijamente. Los que solían reír miraban hacia abajo. Dave no estaba allí. Escuché que se había mudado con un amigo al otro lado de la ciudad. Se le había ordenado asistir a clases de crianza de los hijos. Visitas supervisadas únicamente. Su ex había solicitado la custodia completa, silenciosamente, por supuesto, para evitar la vergüenza. Dejé que hablaran primero. Mi padre comenzó a hablar, pero se detuvo. Mi hermana se disculpó por el asiento, por el mensaje, por dejar que las cosas sucedieran como lo hicieron. No sonaba ensayado, sonaba agotado, como si hubiera estado sentado con culpa y no supiera dónde ponerlo. Incluso Meredith habló. Admitió que sabía sobre Dave durante años. Lloró, se llamó a sí misma cobarde. No la interrumpí. Me preguntaron qué quería, qué se necesitaría para arreglar esto. Les dije que no estaba interesado en arreglar nada. Dije que había hecho las paces con irme, que no tenía intención de reanudar lo que teníamos, que estaba dispuesto a perdonar pero no a olvidar y definitivamente no a financiar. Me preguntaron si eso significaba que nunca más estaría en la mesa. Dije que vendría si me invitaban, pero que no llevaría regalos. No escribiría cheques. Y si alguna vez volvieran a intentar enterrar un problema en lugar de enfrentarlo, yo sería quien lo sacaría a la luz.
Asintieron. Las niñas se quedaron con Lily para siempre. Dave nunca más se acercó a ellas. Y lentamente, torpemente, las cosas se asentaron. No sanadas, solo asentadas. Ahora voy a los cumpleaños. Me siento de nuevo al final de la mesa. Sin regalos, sin pagos, solo yo. Ya no me piden ayuda, pero me dan las gracias cuando paso la sal. Así que pensé que las cosas habían terminado. No sanadas, no perfectas, simplemente terminadas. Todos habían dicho su paz. Dejé en claro que ya no iba a financiar la vida de nadie. Y honestamente, estaba de acuerdo con ese equilibrio incómodo. Iba a los cumpleaños, llegaba con las manos vacías, asentía cortésmente, me iba temprano. Estaba bien ser el tipo por el que se sentían culpables, lo que sea. Luego recibí una carta, una de verdad, por correo. Sin remitente, solo mi nombre y mi dirección de Boston escritos con una letra clara que no reconocía. Con matasellos de 2 pueblos cerca de donde viven mis padres. Adentro había un solo papel. Sin saludo, sin firma, solo esto, revisa las cuentas de tu papá. No está tan arruinado como dice. Pregunta por el fondo de renovación. Comienza con la transferencia bancaria del 18 de marzo de 2023. Lo leí 5 veces. No había tocado las cuentas de mi padre desde que cerré todo. Pero cuando manejaba sus cuentas, tenía acceso completo. Nunca cambió las contraseñas. Así que sí, lo revisé, y todo estaba allí, una transferencia bancaria de $14,000 de una de mis viejas líneas de crédito, una que debería haber sido cerrada hace meses, enviada directamente a una cuenta a su nombre, etiquetada como renovación de la casa, 18 de marzo, 3 meses después de que ayudé a pagar su horno, 2 meses antes de que me dijera que no podía pagar los comestibles. Y la mejor parte, no lo había usado para la casa. Ni $1. La cuenta estaba activa, allí, casi intacta. Revisé el saldo, $13,512. Entonces, mientras yo me saltaba comidas para mantenerlos a flote, mientras pagaba su factura de electricidad vencida, mi padre estaba guardando miles en una cuenta secundaria. ¿Para qué? ¿En caso de que su hijo decepcionante dejara de jugar a la banca? No dije nada. No de inmediato. Hice una copia del historial de transacciones, destaqué la transferencia bancaria, la imprimí. Luego esperé a la próxima cena familiar, y llevé un regalo, solo uno, una copia enmarcada de la transferencia bancaria. Sin nota, sin explicación. Se la entregué frente a todos y dije, pensé que podrías querer esto para tus registros. Deberías haber visto su cara. No dijo una palabra. Simplemente se quedó allí sosteniéndolo como si pudiera incendiarse. Nadie más habló tampoco. Mi madre parecía querer que el suelo la tragara entera. Y simplemente me senté, cené, me fui sin postre. No me han invitado desde entonces.